Que el Señor le bendiga. Yo le quiero invitar a que nos despojemos de los prejuicios que ya históricamente están con nosotros cuando abordamos ciertos pasajes de la Biblia. Y de hecho, aprendamos del ejemplo del Señor, cómo Él reaccionó frente a las limitaciones e incapacidades de sus discípulos. Cuando nosotros estamos leyendo Juan capítulo 21, versículo 3, un pasaje que demuestra, cuando lo abordamos, señores, qué poca misericordia tenemos los creyentes aun cuando leemos la Biblia. Cómo nosotros tomamos los siervos de Dios y hacemos papilla con ellos. Somos tan ligeros para descalificar, para acusar a los siervos de Dios. Y si esto lo estamos haciendo cuando venimos a pasajes harto conocidos como este, cuando Pedro dice, voy a pescar, ¿y qué dijeron los otros 6 discípulos? Nosotros vamos también a pescar contigo. Eso por lo regular se toma como una demostración de que Pedro estaba desenfocado, de un sinnúmero de cosas. Pero a mí me gustaría invitarlos a que veamos este relato como el Señor lo vio. Y este pasaje, y no solamente este pasaje, sino toda la actividad del Señor desde el día de la resurrección hasta el momento que fue en que ascendió a la presencia del Padre. Todo esto es una gran manifestación de paciencia y misericordia de parte de Dios el Hijo. Hago esta introducción porque pienso que nosotros deberíamos también desarrollar una actitud de paciencia y misericordia cuando vemos la vida de nuestros líderes, cuando vemos las vidas de nuestros hermanos, cuando nosotros los vemos cómo afrontan sus dificultades, sus limitaciones. Nosotros debemos desarrollar, hermanos, misericordia y ver el cuerpo de Cristo, la iglesia y cada creyente en particular como un trabajo en progreso que Dios está llevando a cabo. Cuando nosotros vemos este pasaje, capítulo 21, versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros a pescar contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Este pasaje no está para hablarnos del fracaso de Pedro. Este pasaje está para exaltar la obra del Señor con ellos, que también me beneficia porque ese es el mismo Señor. Y esos discípulos que nosotros muchas veces tantos criticamos, por la gracia de Dios, sus experiencias están escritas para que nos sirvan de ejemplo y para que nos ayuden a entender la vida cristiana. Y si nosotros tenemos alguna ventaja hoy en día, es por lo que ellos vivieron. Al final, cuando terminemos con este pasaje, yo espero que nos veamos de una manera diferente, que nos veamos de una manera más amorosa, que nos veamos con mayor empatía, que nos veamos con mayor paciencia y que estemos mirando más que la paja en el ojo ajeno, la obra que Dios está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Nosotros, cuando vemos cualquier debilidad en un siervo de Dios,
en algún hermano, lo descalificamos. Él no cualifica para pastor porque es muy gordo, porque es muy flaco, porque es muy chiquito, porque se ríe mucho, porque es muy chiquita, porque cocina mal, porque la casa no la sabe arreglar. Y todos nosotros lo hacemos para eliminación. Pero el Señor en cada oportunidad lo que busca es restauración. No vengo a dar una pela, vengo a compartir la palabra del Señor. Padre, pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que al final podamos todos decir que tú has hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Nosotros regularmente nos centramos en los eventos, cada uno por separado, de todo lo que Jesús hizo posterior a la resurrección. Pero quizás sería bueno verlo en un resumen en lo que el capítulo 1 del libro de Hechos nos dice. Capítulo 1 del libro de Hechos. Y yo, a partir de este pasaje, voy a desarrollar las siguientes ideas que he considerado. Capítulo 1 del libro de Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este pasaje es un pasaje maravilloso, porque nosotros en nuestro vicio, en nuestra carnalidad, nosotros olvidamos que las verdades que ellos estaban viviendo y por aprender eran tan profundas y tan impactantes que el Señor no se las podía dar de una sola sentada. Es decir, cuando el Señor resucita el primer día de la semana, ¿cuántas apariciones hubo del Señor en un solo día? ¿Cuántas? En Jerusalén hubo 5 apariciones. Se le apareció a las mujeres, se le apareció a Pedro, se le apareció a los discípulos que iban a Emmaús, se le apareció a los 10 que estaban reunidos, y aún así Tomás todavía no creía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios se toma su tiempo para desarrollar la fe en nuestra vida. Dios se toma su tiempo en trabajar en nuestras necesidades. Y de hecho, este pasaje nos dice que el Señor tomó 40 días para mostrarles las verdades del reino antes de ascender de manera definitiva a la presencia del Padre. ¿Y esto qué me dice? Me dice que en las diferentes apariciones, por lo menos la que nos relata el Evangelio de Juan, él trabajó con la necesidad particular de algunos de ellos. La obra poderosa de la resurrección del Señor es algo tan impactante, tan magnífico, tan glorioso, tan sublime, que los hombres no pueden asimilarlos de una sola ración. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor primero se le aparece a María Magdalena. La María Magdalena eventualmente también las otras mujeres viven la misma experiencia. Luego nos dice que se le aparece a Pedro. Luego se nos relata que al final de la tarde habían un par de discípulos que iban caminando rumbo a Emmaús, y el Señor viene y se le aparece y conversa con ellos, luego desaparece, y eso pasó camino a Emmaús. Pero luego eventualmente en el mismo capítulo 20, y vamos a verlo, en el capítulo 20 él estaba en versículo 19 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el mismo día que él había resucitado,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y nosotros de nuevo olvidamos tanto el contexto y las situaciones que estos hermanos vivieron. Recuérdate que ellos acaban de presenciar un crimen político. Recuerda que ellos habían sido intimidados, inclusive Pedro fue intimidado hasta por una muchacha del servicio, hasta por una sirvienta, y están como escondidos, temerosos, expuestos a que aparezca la policía religiosa y se los lleve a todos y nadie sabe lo que suceda. Entonces es un grupo que, aunque tiene el testimonio de algunos de ellos de que vieron al Señor, como grupo están todavía temerosos. Recuérdate que eso está muy bien, que el Señor resucitó, pero la cosa estuvo tan mala, es tanto el abuso, que el Señor mismo fue muerto como consecuencia de esto. Y estando ellos con toda la precaución en un lugar a puerta cerrada, viene el Señor y se aparece en medio de ellos. Y el primer mensaje que Él le da al grupo que estaba presente es: paz a vosotros. Cada una de las apariciones del Señor quiere trabajar un elemento necesario para el grupo que estaba presente. Aunque el Señor se apareció por separado a diferentes individuos, se nos relata que Él, por lo menos al grupo de los 10, estando Tomás y no estando Tomás, le hizo 3 apariciones importantes. Versículo 20 del capítulo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y mira, una de las razones por la cual el Señor se manifiesta a ellos de manera grupal es porque cualquiera pudiera decir que fue una sugestión, o como sucede tantas veces que en todos los que hemos vivido, todas nuestras familias que han sido visitadas por la muerte, eventualmente nosotros tenemos una experiencia gratificante en que, ay, papá me apareció y me habló y que estaba tan bien y yo me sentí tan contento que estábamos comiendo juntos. Miren, y todo el mundo ha vivido eso, pero para que no hubiera la más mínima duda, el Señor se le aparece ¿a cuántos de ellos? Se le aparece a 10 de ellos, estando con las puertas cerradas por el temor. ¿Y qué les dice? Paz a vosotros. ¿Qué ellos necesitaban en este momento? ¿Qué ellos necesitaban? Paz. Es cierto, el Señor ha resucitado, pero hay muchas cosas que quedaron trastocadas. La experiencia de esa Pascua fue una experiencia traumática. Fue traumática porque ellos vienen de haber vivido el clímax de la resurrección de Lázaro. Eventualmente el Señor es recibido en la entrada triunfal en el Domingo de Palmas de Ramos, pero eventualmente la oposición que era contraria al mensaje de Jesús se impone, y en una componenda malogran el juicio, lo hacen preso y lo matan de una manera brutal. Para colmo de males, el grupo ha sido afectado a lo interno, porque inclusive Pedro había negado al Señor y su liderazgo estaba siendo afectado. Y el Señor empieza a trabajar en su tiempo cada una de las necesidades, tanto de los individuos como del grupo. Cuando tú mires a tu alrededor y veas a tus hermanos, no emitas un juicio, solo piensa que Dios está obrando en la necesidad de cada uno de ellos, incluyendo también la tuya. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ok, ahora estamos todos juntos. Sí, es verdad, tiene razón lo que dijeron las mujeres y lo que dijo también Pedro. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y les reitera: como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso era necesario.
porque ellos estaban desconcertados. ¿Y ahora qué nosotros vamos a hacer? Bueno, pero es que ahora el Señor no está aquí. Y entonces el tema de Pedro, el tema de la persecución, antes nosotros podíamos predicar y sabíamos que había envidia, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros como grupo, ahora que el Señor murió, la implantación del reino terrenal de Israel, había muchas interrogantes. Y el Señor de nuevo, ¿qué le dice? Paz a vosotros. Y le reitera la comisión. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y quienes se los retuvieren les son retenidos. Lo primero que el Señor hace cuando aparece ese día de resurrección, el primer día de la semana, es Él ratifica su poder y también les ratifica la misión que había para ellos. ¿Tú sabías que una de las grandes tentaciones que nosotros sufrimos cuando vivimos reveses y dificultades en nuestra vida es el desánimo y el deseo de abandonarlo todo? No, mira, es que no es como tú piensas. Déjame decirte, porque si tú hubieras vivido lo que yo viví, ninguno de ellos le podía decir a Jesús: bueno, Señor, lo que pasa es que si tú estuvieras viviendo lo que nosotros vivimos. ¿Tú sabes lo que le dijo al Señor? ¿Qué es lo que tú has vivido? Y le mostró ¿qué? ¿Qué le mostró? Las manos y su costado. No hay nada que nosotros encontremos que es muy grande para el Señor que Él no lo haya vivido antes y que todavía a la fecha de hoy tiene las marcas en sus manos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o el Mello, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor que ya habían sido fortalecidos en su fe. 10 de los 11 habían sido fortalecidos en su fe. Ellos se regocijaron cuando vieron al Señor. No estaba cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: es que ustedes están entusiasmados. Yo particularmente no lo creo, a menos que tenga un contacto físico con Él. Y privando en exagerado dice: mira, es que si no viere en sus manos la señal de los clavos. Y oigan hasta dónde llegaba, no la incredulidad de Tomás, la necesidad de que su fe fuera fortalecida. Y esto es impresionante, porque cuántas veces entre nosotros el Señor no se manifiesta con poder, trayendo salvación, preservación, devolviendo salud, obrando de alguna manera poderosa, salvando a personas, que estas cosas Dios las produce entre nosotros para nuestro testimonio. Pero muchas veces que nosotros decimos: no lo creo, no, eso no es conmigo. Sí, pero eso fue con él, conmigo va a pasar diferente. ¿Y saben qué? Perdón. Y no metiere mi mano en su costado. ¿Qué dice él? No creeré. Está bien, no te preocupes. 8 días después, el otro día, primer día de la semana, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Al parecer, el texto está apuntando a que estaban todavía reunidos en el mismo lugar que el anterior. ¿Que dónde tuvo lugar esta aparición? ¿Dónde tuvo lugar esta aparición? En Jerusalén. Pongan atención, porque esto les suma a ellos una semana más, que luego la vamos a necesitar cuando leamos el capítulo 21. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ay, papá. Llegó Jesús de nuevo, ¿cómo? Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo ¿qué? ¿Qué les dijo? Paz.
Oye, si nosotros estamos cerrados, en un lugar cerrado, y alguien entra y de repente se pone entre nosotros, la historia no estaría completa porque yo todavía estuviera corriendo. Estamos hablando de una experiencia sin igual, sobrenatural, mediante la cual Dios está mostrando su poder. Además, ellos están todavía en la misma situación de temor y peligro porque todavía están reunidos ¿cómo? ¿A puerta cerrada. ¿Y qué les dice? Lo mismo pasa a vosotros. La misma construcción de la vez anterior. Y le dice a Tomás, Tomás, ven acá, ven, Tomás, ven. No, pero ven, Tomás, ven. ¿Y qué le dice? Pon aquí tu dedo y mira qué, mis manos. Y acerca tu mano y métela ¿dónde? En mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Saben una cosa? Esta fue una aparición de parte del Señor del tamaño de la necesidad de ¿quién? ¿Del tamaño de la necesidad de quién? De Tomás. ¿Tú sabías que las pruebas y tus necesidades, el Señor tiene la capacidad de responderla en su poder, cada una del tamaño y del nivel de nosotros? Fíjate que si hubiéramos sido nosotros, que hemos leído la historia, cómo terminó, hubiéramos dicho, oye, pero qué Tomás más terrible ese, ni aún así cree, oye, pero qué buen Tomás, oye, pero qué discípulo más fuerte, oye, pero es que yo no entiendo a los discípulos. Ay, qué bueno que el Señor no es como nosotros y que Él es misericordioso, porque Él bajó al nivel de la necesidad de ¿quién? De Tomás. Y a veces el Señor está obrando en la necesidad de alguien y nosotros criticamos al hermano y criticamos al Señor por la forma en que está trabajando con el hermano. Qué atrevidos somos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Él fue impactado. ¿Pudo todo eso haberse logrado la semana anterior? No. El Señor se tomó una semana. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 6 apariciones, y estas sucedieron, 2 de ellas al grupo de los discípulos, 2 de ellas estando en Jerusalén, 2 de ellas a puerta cerrada. Bueno, pero en la necesidad y desconocimiento de ellos, dicen, bueno, el Señor resucitó, pero se quedó, como algunos dirían, desandando, ¿dónde? En la zona de Jerusalén. Pero el Señor les había dicho, y el ángel había dicho, el que estaba sentado sobre la piedra el día de la resurrección, he aquí Él va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Y en otro del evangelio les dice que se fueran al monte que Él le había dicho en Galilea. El pensar en Galilea y lo que había sucedido antes es sumamente importante, y con este contexto, señores, yo creo que debemos arrepentirnos y nunca más juzgar a los discípulos. El pasaje nos cuenta que Jesús murió durante la fiesta de la Pascua en el día establecido para la expiación. Resulta que Galilea se encuentra aproximadamente a 6 días de distancia a pie desde Galilea hasta Jerusalén. La fiesta de la Pascua y los panes y la celebración de los panes sin levadura tomaba otros 7 días. A esto ellos se quedaron una semana más en Jerusalén por lo menos, y posteriormente volver a Galilea. ¿Qué tiempo les tomaría? ¿Qué tiempo les tomaría? Es decir, yo estaba en un proyecto que le tomó ¿qué tiempo fuera de Galilea? El ir y venir, ¿qué tiempo le tomó? Un mes. Un mes en el que estamos viendo
que este grupo de hombres que mayoritariamente se dedicaban a la pesca, hacía un mes que ellos no producían ¿qué? Un centavo. ¿Ok? Y tienen familias. Aparte de eso, han estado fuera de su casa por lo menos durante un mes. Versículo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Acuérdense que las apariciones del Señor a sus discípulos, como dice el anuncio, no tenían horas programadas, sino que podían suceder en cualquier momento. Y en cada aparición el Señor quería trabajar una necesidad de ellos. En este momento ellos se encontraban ya en Galilea, posiblemente transcurrido 2 o 3 semanas después de la resurrección. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. 7 hombres estaban reunidos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Señores, déjenme hacer una pregunta. Si ellos duraron un mes en el viaje a Jerusalén y volvieron a su tierra, ¿qué tienen ellos por delante? ¿Qué han acumulado ellos durante un mes sin trabajar? Sin haber dejado un salario que les llegaba, ni que yo tenga una transferencia, ni tampoco tenían una misión, ni una iglesia que los sostuviera. Ellos eran ¿qué? Pescadores. ¿Y los pescadores viven de qué? Bueno, y si tenían un mes sin trabajar, la cosa estaba un poco delicada. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. No hay nada de malo con esta declaración de Pedro. De hecho, ¿sabe lo que Pedro estaba diciendo? Yo voy a buscar sustento para mi familia. Aunque nosotros, el prejuicio que tenemos con el pasaje es que descalificamos a Pedro, que Pedro se volvió loco, que había olvidado el mandato del Señor. No, señores, cuando vayamos, siempre pongámonos en el lugar de aquel que está viviendo la situación, porque hay muchas cosas que nosotros debemos aprender del pasaje. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Una gente, un grupo de hombres que dominan la técnica de la pesca y amanecen en claro sin coger ¿qué? Un pescadito y que ellos sigan en el agua. ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque había ¿qué? Necesidad. Señores, díganlo sin miedo, necesidad. Sin miedo, había necesidad. Porque lo más sencillo es que el que tiene cualquier negocio, una paletera, el que vende café en la esquina, el que tiene un colmado, el que sea lo que sea, el que tiene un carro público, cuando la cosa está floja, ¿qué hace? Oye, la calle está muerta, ¿qué hago? Cierro y me voy para mi casa. Pero si en tu casa hay necesidad, ¿qué tú haces? Tú sigues dando vuelta con la esperanza de poder lograr algo. Y el Señor quiso manifestarse a ellos en un momento de una necesidad bien grande. Cuando ya iba amaneciendo, oigan, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos están teniendo una conversación con un transeúnte cualquiera, de esas personas que amanecen. Perdón. Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos, que lo más seguro se habían pasado la noche tratando, pero vamos a dejarla del lado derecho, que no perdemos nada. Ellos no están obedeciendo al Señor porque ellos no saben que es el Señor. Ellos simplemente están siguiendo la instrucción que le está dando un extraño. Pongan atención. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y, oigan, de manera sorprendente, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Un hecho sorprendente. El Señor deja que ellos tengan una gran necesidad económica y entonces en ese momento el Señor viene y se presenta. ¿Tú sabes lo que tú necesitas en medio de tu desesperación? ¿Qué tú necesitas?
¿Quiénes están tragando un cable aquí con todo y transformador? Levanten la mano, vengan. Levanten la manito, vengan. Yo me estoy tragando un cable con todo y transformador también, aunque me vean gordo y hermoso. ¿Saben lo que yo necesito? ¿Qué yo necesito? La intervención del Señor. ¿Tú quieres que te diga algo? Si yo no hago fondo, no puedo ver la gloria de Dios. Si a Elías no se le seca el arroyo, él no puede conocer al Dios que lo alimentó con la viuda. Gloria a Dios por el cable que te está tragando ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque de seguro Dios está obrando en tu vida. Entonces nosotros necesitamos concentrarnos y estar a la expectativa de que Dios va a obrar. Que a su mandato Él puede cambiar las circunstancias. ¿En qué tiempo? Le digo, miren, quédense un ratico y den la vuelta a ver si los peces vienen. No, ¿en qué tiempo el Señor puede cambiar la cosa? ¿En qué tiempo? Así, porque Él tiene el poder. Pero para nosotros ver el poder de Dios, tenemos que llegar al punto de la desesperación. Y eso nos da miedo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que dijo, espérate, esto no es puro, esto no es que yo la tiré a la derecha, aquí está pasando algo. Recuerdo lo que pasó la otra vez con la pesca milagrosa. ¿Y saben qué? Y le dijo a Pedro, ¡es el Señor, Pedro, es el Señor! Simón Pedro, cuando oye que era el Señor, él no vio, ¿el qué? Oyó lo que le está diciendo ¿quién? Juan. ¿Qué hace? Dice que se ciñe la ropa porque se había despojado de ella. ¿Y qué? Y se tiró al mar. Todas estas cosas están sucediendo simultáneamente en un momento de mucha emoción y trascendencia para la vida de los discípulos que están viendo la manifestación del poder de Dios de una forma sorprendente. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, aproximadamente unos 100 metros. ¿Qué significa esto? Ellos estaban de la playa, como de aquí a la esquina. Cuenten aproximadamente 10 carros, uno a continuación del otro, y ustedes van a tener fácilmente unos 100 metros. Es decir, no había forma que a tan poca distancia, amaneciendo y solamente con cambiar del lado izquierdo al derecho, ellos poder coger una cantidad tan grande de peces grandes al mismo tiempo, tanto que pensaban que se podía romper la red. Ese es el poder de Dios. Y el Señor deja que pase el tiempo. Trabaja primero en la tristeza de las mujeres. Luego se le aparece a Pedro. Luego se le aparece a los 10. Luego se le aparece con Tomás. ¿Y saben qué? Y luego se le aparece cuando ellos están junto al mar de Tiberias, el llamado mar de Galilea. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Tú quieres que te diga algo? Dios va a utilizar la obediencia que nosotros hemos hecho o hemos tenido a lo que Él ha dicho para luego sernos de bendición y calmar nuestra necesidad. ¿Tú quieres que te diga algo? Cuando te estés tragando un cable, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Obedece. Y espera en el Señor. Obedece y espera en el Señor. Y ellos no estaban claros que era Jesús, pero obedecieron. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro. ¿Que dónde estaba Simón Pedro? En el agua. Y sacó la red a tierra,
llena de grandes peces. ¿Cuántos? 153. Su barca no estaba preparada ni para una pesca tan grande, ni tampoco se daba una pesca tan grande en ese lugar. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. O sea, piensen lo siguiente: cuando el Señor hace un milagro, es solamente un milagro. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas cosas poderosas ha hecho el Señor para que pueda llegarse a este momento? ¿Solamente fue que alcanzaron los peces? No. ¿Qué pasó? El Señor primero controló ¿qué? La pesca. ¿Para qué? Para que no pescaran nada. Luego le dijo que echa la red al otro lado, al lado derecho. ¿Y qué pasó? Sacaron muchísimos peces. Solamente peces cogieron ¿qué? Tilapita, cositas. No, fueron 153 grandes ¿qué? Peces. Tanto, y aquí hay otro milagro, que a pesar de ser una pesca tan grande, ¿qué? La red no se rompió. Algunos de los filósofos de la vida moderna, los grandes teólogos, se sienten a veces ofendidos por el himno que dice bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Que en algún momento se canta. Y ciertamente, cuando Dios te bendiga, aunque tu necesidad inicial es una, piensa todos los aspectos periféricos que Dios ha manifestado poder alrededor de esa situación que Él te está resolviendo. Este fue un milagro, pudiéramos decirle, multifactorial, polifacético, múltiple, que fue llevado a cabo por el Señor para trabajar en la necesidad de ellos. ¿Y sabe qué? Esto era muy importante que el Señor lo hiciera, porque el hecho de que el Señor le diera esta gran pesca, ¿tú sabes lo que el Señor le estaba diciendo a ellos? Que en alguna medida ellos tenían su moco para abajo, porque acuérdate, ellos simplemente su debilidad se les fue por delante a algunos de ellos. Pero ¿tú sabes lo que el Señor le estaba diciendo a ellos? En dominicano, ¿qué le estaba diciendo el Señor? ¿Ustedes qué? Ustedes son de lo mío. Cuando el Señor te responde en una necesidad, ¿tú sabes lo que el Señor está haciendo? Él está ratificando su amor y su misericordia para contigo. Porque cuando nosotros nos deslizamos, cuando dudamos, cuando no le hemos respondido como el Señor merece, ¿qué es lo que el diablo más hace? Él empieza ¿a qué? A acusarnos. Elías, y tú eres tan bárbaro que tú vas a predicar ese tema. Porque hay muchos temas que tú puedes predicar, pero precisamente ese tú lo vas a predicar. Sí, porque yo subo a predicar, no es mi experiencia personal, sino que la obra de Dios. Y a cada uno de nosotros, el diablo nos susurra al oído: oye, tú que nega al Señor, tú que lo primero que hace es que piensa en tal situaciones, que tú que estás loquito por irte para Nueva York, tú que de que tiene una situación quiere ir a la compraventa empeñada, y todo ese tipo de cosas que en alguna medida reflejan nuestras luchas de fe. Pero el Señor le está ratificando a ellos su gran amor, y que, gracias, aunque nosotros fallemos, Él sigue actuando a nuestro favor. Ven. Entonces fíjense todas las cosas que pasó, todas las cosas que pasaron. Pero el Señor tiene todavía un plan mucho mayor que simplemente decirle: miren, yo tengo el poder, yo sigo siendo el mismo, yo no estoy amarrado ni limitado allá a Jerusalén y a Judea, aquí también en Galilea, yo sigo teniendo el poder. ¿Y saben qué? Les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Tú quieres que te diga algo? Hay cosas que nosotros no necesitamos que nos le expliquen, porque solamente ¿quién puede hacerla? Solamente ¿quién puede hacerla? El Señor. No pensemos en la suerte,
No pensemos en la barca, no pensemos en la red, ni tampoco pensemos en nuestras capacidades como pescadores. Nosotros tenemos que reconocer que esto solamente lo puede hacer ¿quién? El Señor. Pero para eso, Él se toma ¿qué? Su tiempo. ¿Ok? No te toca a ti ni me toca a mí evaluar la vida de tus consiervos ni de mis consiervos. El Señor está llevando a cabo un plan y un proceso en la vida de cada uno. A nosotros nos toca simplemente serle fiel y orar por nuestros hermanos. Aprendamos a mordernos esa lengüita. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, que aquí el Señor va a hacer algo que también necesitaba tiempo. Dios necesitaba restaurar a Pedro. Y restaurarlo no solamente delante de él, sino también delante del grupo. Porque si Dios tiene un plan, como dicen algunos, maravilloso con los discípulos, si Dios tiene un plan con esta iglesia, Dios tiene que restaurar la vida de algunos, incluyendo la vida del liderazgo. Que nosotros somos tan mordaces, y porque en el año 84 en un campamento en La Vega, Huáscar hizo tal cosa, yo todavía en el año 2018 se lo sigo teniendo presente. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios, si va a utilizar esta iglesia, Dios necesita restaurar la vida de muchos de nosotros. Le preguntó Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo otra vez? ¿Qué le dijo otra vez? Apacienta, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Jesús le dijo que apacienta mis ovejas. Era necesario para la misión que el Señor tenía con los discípulos que Él le ratificara su presencia, que Él ratificara su llamado, que Él ratificara su comisión, que Él ratificara y públicamente restaurara a Pedro después de aquel fracaso. ¿Y saben qué? Ahí termina el relato de lo que sucedió en Galilea. Hay otro relato de Galilea que es donde Él se le aparece a más de 500 hermanos a la vez, que es lo que relata Pablo en 1 Corintios 15. Pero luego, el mismo libro de Hechos nos lleva al pasaje que ya leímos de cuando el Señor asciende y les dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen que ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso pasó en el día 40. ¿Y qué pasó? Los discípulos se quedaron hasta el día de Pentecostés, que era ¿cuánto? ¿Cuántos días eran? 50 días después del día de reposo que coincidiera la Pascua. ¿Y saben algo? ¿A qué se dedicaron los discípulos durante ese periodo luego de la ascensión del Señor y el día de Pentecostés? ¿A qué se dedicaron? ¿A qué se dedicaron? ¿En qué estaban ellos el día de Pentecostés? ¿Estaban qué? Orando. Dios, para utilizar esta iglesia, necesita que la iglesia obedezca la porción de la palabra que le corresponde y que se dé ¿qué? ¿A qué se debe dar? A la oración. ¿Sabe lo que pasó el día de Pentecostés? Que estaban todos ellos orando. ¿Cuándo?
vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Ya el Señor se tomó 50 días para trabajar en la necesidad de ellos, para ratificar la obra que iba a hacer a través de ellos, para suplirles y mostrarles, mira, yo soy el dueño del oro, de la plata, pero también de los peces. Esa ansiedad que tú puedes tener en este momento no se resuelve tú yéndote para Nueva York, no se resuelve tú hipotecando la casa. Confía en mí, espera en mí, que yo tengo el poder. Y les dice, le da la carta de ruta. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego de ahí, ¿qué? Hasta lo último de la tierra. Los discípulos estaban desconcertados, necesitaban información, necesitaban ser ratificados, necesitaban entender un poco más, necesitaban consolidarse como grupo. El Señor es poderoso para hacer todo eso en un solo día. ¿Es poderoso el Señor para hacerlo en un solo día? ¿Sí o no? Sin embargo, Él decidió hacerlo ¿en cuánto? En 50. ¿Por qué? Porque Él se tomó el tiempo para trabajar en la vida de cada uno de ellos. Si el Señor a los discípulos, que Él mismo los formó durante 3 años y medio, Él se tomó 50 días después de la resurrección para enseñarles, capacitarles y darle el poder del Espíritu Santo. Entonces no debe ser ningún tipo de dificultad que Él dure 2 o 3 años con uno de nosotros para utilizarnos. No debe ser ningún tipo de problema de que pasen meses sin que se convierta alguien. No debe movernos a desesperación el ver las limitaciones de nuestros líderes. No debería constituirse en un tropiezo cuando la situación económica se apriete de manera significativa, porque todo esto puede ser parte de lo que Dios está utilizando para trabajar en la vida de cada uno de nosotros, incluyendo la de quién, la de nuestros líderes. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, aplicarnos el corito. Ayúdame, Dios mío, ¿a qué? A poder controlar mi lengua. No seamos impacientes. Dejemos que Dios obre a su ritmo, a su tiempo, según su gracia, en la vida no solamente de los líderes, sino también de quién, del resto de la congregación, de los hermanos. Démonos a la oración, obedezcamos en todo aquello que tenemos luz. ¿Y saben qué? Dediquémonos a trabajar para el Señor, que en su momento cegaremos si no desmayamos. ¿Sería correcto nosotros volver a ver este pasaje lleno de arrogancia y de orgullo? Porque si yo hubiera sido Pedro, yo no hubiera hecho eso. Y cada vez que nosotros veamos situaciones en la vida de nuestros hermanos, de nosotros mismos, cuando tú mismo estés cansado de ti mismo, oye, otra vez volví, eché para atrás, acuérdate, el Señor es paciente y es que misericordioso. Y Él se va a tomar tiempo. Tiempo que en algunos casos puede ser instantáneo como con Pablo, pero en otros puede durar 40 años como Moisés. ¿Quién eres tú para que le ponga tiempo al Señor? ¿Y quién eres tú para que evalúes la vida de tu hermano? Que el Señor nos dé un corazón lleno de paciencia, lleno de misericordia, para que cuando veamos la obra de Él, ¿saben qué? Nos regocijemos y no tengamos que bajar la cara de vergüenza.
ay, y yo que había dicho tal cosa del hermano. Sin embargo, Dios estaba obrando. Hermano, que el Señor le bendiga. Que nos veamos unos a otros con ojos de misericordia, acordándonos que el Señor nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el Señor, que tenía todo el poder y la capacidad para darle un boche a Pedro y a los otros 6 que estaban con él, nunca vemos al Señor dando boche, tratando mal, ni exigiendo frutos madurados con carburo en la vida de los discípulos. Sepamos que el Señor es paciente y por la misericordia de Él, nosotros todavía no hemos sido desechados en la obra que Él está llevando a cabo en nuestra vida. Que de todas las dificultades que puedan haber en la iglesia, la impaciencia y la dureza de palabras no sean la característica de esta congregación. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú obres en mi vida, en la de los líderes y en la de mis hermanos, Señor. Y que cuando salgamos, todos vayamos con la conciencia de que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.